Bien, pues vamos a empezar ahora sí ya con lo que es el periodo de entreguerras, que es un aspecto muy, muy interesante, pues, de la historia contemporánea, universal. Se le denomina así al periodo entre guerras porque es una especie de puente histórico que va de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial y en el que van a suscitar un montón de cosas. ¿Alguien de aquí ha ido en alguna ocasión a lo que es Six Flags, Reino Aventura? Bueno, no, ya, pues es prehistórico, ¿no? Es hoy Six Flags. O cualquier parque de diversiones. Bueno, ahora está Cataplum, caso de la Ciudad de México. Sí, yo sí. Sí, Sí, ok, profe. perfecto. Yo no. Tú no, híjole, pues bueno, ahí ya tenemos otra tareita que hacer para cuando acabe este relajito. Bueno, no sé si les haya tocado la vez que fueron, pero cuando yo asistí a Six Flags la última vez, que ya tiene como 15 años, no, exagero, como unos 13 años que no voy allá, nos entregaban un mapita en donde nos podíamos ubicar en qué zona estábamos dentro del parque de diversiones. No sé si ustedes llegaron a ver ese material. Sí, profe. Vientos. Pues este mapa conceptual que vemos aquí, hagan de cuenta que es esta guía del periodo histórico que vamos a ver. Y podríamos dividirla más o menos en dos etapas. La primera, que corresponde de 1919 a 1929, va a tener por características una parcial estabilidad en el mundo. Estamos entrando a una etapa de reconstrucción en la cual, pues bueno, Estados Unidos va a expandirse económicamente, pero que se va a cortar abruptamente con la crisis de 1929, la caída de Wall Street, y eso va a derivar en un periodo de tensión en donde además va a ascender un tipo de gobierno bastante radical denominado totalitarismo, que va a generar una expansión militar que orillaría a mediano plazo al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a este periodo. ¿Sale? Entonces, es un momento contrastante en la historia en la que se pensaba que los demonios de la guerra ya no iban a aparecer. Sin embargo, el mundo quedó tan mal después de la Primera Guerra Mundial que en menos de 20 años se van a suscitar una serie de elementos que, bueno, harían estallar un segundo conflicto de ese calibre, pero mucho, mucho más poderoso. Eso lo vamos a ver el siguiente miércoles, ¿sale? Así es que esta época es, digamos, un conecte que nos va a ayudar a entender por qué se dan así las situaciones. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. No. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con la etapa bonita. Los dulces 20. ¿Recuerdan qué país va a ser el principal beneficiario de los resultantes de la Primera Guerra Mundial? Estados Unidos. Perfecto. ¿Y por qué los Estados Unidos van a resultar prácticamente los ganones de este relajito? Porque es una gran potencia, profesor. Más bien se vuelve una gran potencia como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Porque entraron hasta el final de la guerra y casi no tuvieron daños. Y Exactamente. Sí, sí, sí. aparte que no, también eran los que vendían como las cosas de los militares para Europa, ¿no? Y también endeudaron a Europa. Eso, muy bien, Emilio. Exactamente. Al no haber daños en su territorio, al entrar hasta el final, y también aquí hay que tener algo a consideración. La competencia económica de los Estados Unidos que representaban algunas empresas europeas van a tronar. Entonces eso va a conllevar a que después de la Primera Guerra Mundial los Estados Unidos tengan un periodo de estabilidad y de bonanza económica. Y a eso se le va a llamar los dulces 20.
Eso también lo podemos rastrear a través de la moda. Y algo muy interesante que va a ocurrir en este periodo también va a ser el cuestionamiento hacia una serie de valores que antes se consideraban tradicionales. Acuérdense que la Primera Guerra Mundial, bueno, trajo como consecuencia una crisis en cuanto a la idea del progreso, del tradicionalismo que imperaba en el último tercio del siglo XIX, por ejemplo, el papel de la mujer, todo eso se va a hacer trizas y va a dar pie a un cuestionamiento que en el caso, por ejemplo, de las relaciones de género, va a implicar que la feminidad se manifestara de otra manera. Y eso se ve, por ejemplo, en la moda. Es la época en que la gente bueno, las chicas se cortaban el cabello, pero también en aras de este beneficio económico, esta bonanza, pues se apeló a la elegancia, ¿no? Y vean, por ejemplo, cómo están vestidos los chicos. También va a generar una especie como de crisis en cuanto a la existencia que representaba el individuo. Entonces, durante este periodo, 20, 30, 40, va a desarrollarse una corriente filosófica denominada existencialismo, que va de alguna forma a reflejar lo que pasa con el mundo después de la Primera Guerra Mundial. También es el periodo de las vanguardias artísticas, el surrealismo, el futurismo, el dadaísmo, el cubismo, en fin, todas esas expresiones artísticas que van a romper con el canon de proporción, de balance que nos había dejado hasta cierto punto el siglo XIX y que va a apelar más hacia lo onírico, hacia lo subjetivo. Figuras como Dalí, por ejemplo, Pablo Picasso, Marinelli, si nos vamos a la literatura, entra por ahí, ay Dios, ¿cómo se llama este señor, papá del dadaísmo? Ah, bueno, está André Breton, está Cezanne, no sé qué, la verdad no me acuerdo. Todos ellos van a empezar a hablar de lo subjetivo. Por ejemplo, la poesía de este periodo es bastante torcida. Están también el periodo de los poetas malditos, Baudelaire, Bukowski. Vaya, es un periodo muy rico intelectualmente, pero al mismo tiempo transgresor, en tanto que se alejan un poco del canon tradicional. ¿Sale? Pero ya en la parte económica, pues los años 20 van a significar un periodo de expansión económica al no tener los Estados Unidos, bueno, principalmente sus potencias, algún tipo de competencia. Y esto se debe a que a causa de la guerra, los emporios europeos, o por lo menos la mayoría de ellos, van a tronar. Y esto nos lleva a ver también que Europa, por ser el principal escenario de la Primera Guerra Mundial, pues va a estar devastadísima. No, no, hombre, va a acabar hecha pomada. Entonces, los Estados Unidos, muy buena onda, van a invertir recursos en la reconstrucción de Europa. Porque incluso Inglaterra, Francia, que fueron países que ganaron la guerra, pues tenían problemas. Ahora, váyanse, por ejemplo, a la situación de Italia, la cual pues no tuvo muchos beneficios de los tratados que dieron fin a la Primera Guerra Mundial y estaba en una situación caótica. Otro tanto sucede a Alemania, que fue la principal perdedora de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo pensarían que estuvieran esos países como consecuencia de la crisis que había? ¿En qué situación estaban? ¿Bien, mal? ¿Cómo se imagina? ¿Puedes repetir la pregunta? Claro, ¿cómo se imaginan que va a estar Europa después de la Primera Guerra Mundial y más en aquellos países que pues, resultaron ser los vencidos y a los que se les cargó mucho la mano en los tratados de paz? Sí, Mariel, adelante. Su economía seguro estaba hecha un caos. Exactamente, muy bien. Sí, perfecto. Entonces, pues le surgía un apoyo económico. ¿Y quién creen que se los va a dar?
Estados Unidos. Estados Unidos. Exactamente. Y encontramos aquí ya otra pregunta que resulta bien atractiva. ¿Por qué los Estados Unidos van a entrar solícitos a apoyar a los europeos? ¿Qué beneficios tendrían? Porque hermanas de la caridad no son, ¿eh? Pues yo siento que lo hacían por algo a cambio. O sea, cuando uno da, pues también tiene que recibir. Y Estados Unidos, pues, como tenía mucho en ese entonces, pues sabía que tenía que recibir igual algo a cambio. Pero el país estaba, bueno, el continente estaba destruido, entonces no tenía mucho que ofrecer. Mariel, adelante. No, iba a decir territorio, pero creo que no. O tal vez mm, no, algo, no sé. No, pensé en territorio también. Bueno, sí, recibió colonias de ultramar, las islas del Pacífico que tenían los alemanes, se lo quedaron los gringos. Pero la pista a la respuesta a esa pregunta la develamos considerando el sistema económico que había en ese periodo. ¿Qué sistema económico a nivel mundial estaba aplicándose en esos momentos? ¿Qué tipo de economía era? El libre mercado. Exacto, la economía de libre mercado. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que ese apoyo que los Estados Unidos van a darle a Europa va a ser con la intención también de expandir sus mercados. ¿A qué me refiero? A que ahora son las empresas estadounidenses y no las europeas las que van a subsanar las necesidades económicas, las que van a obtener esos clientes. Y aquí viene algo de doble filo que aplicaron y que al final también se les explotó entre manos. Y es el hecho de que al no haber dinero, lo que van a hacer los norteamericanos es exportar esos productos a través de crédito. O sea que, en resumidas cuentas, el apoyo de los Estados Unidos a Europa, particularmente Alemania, Italia y otras zonas destruidas por la guerra, van con la intención de no realmente apoyar, sino de expandir su economía. Como no había dinero para pagar, a lo que le van a apostar los estadounidenses es el crédito. ¿Sale? Pero al final ese apoyo va en relación con aumentar las ganancias. No tanto el país, sino las empresas. Y eso implicó que la industria estadounidense multiplicara su producción. Y eso, chan, 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 nos está llevando poco a poco a un terreno bastante frágil, muy complicado, pero bueno, al principio de los años 20, aparentemente ese plan funcionaba, las empresas estadounidenses se expandieron por toda Europa y aparentemente habían beneficios, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Bien, hasta me volví economista. No, profe. Ok, No, ningún. perfecto. Sí, Maribel, tienes muchísima razón con eso. Ahora, pues, ¿qué va a pasar después? ¿Qué onda? Todo tiene un límite. ¿Y qué pasa cuando yo suelto esos productos a crédito, pero no hay un retorno de dinero? Es decir, no me pagan. Se cae la bolsa. Exactamente. Como mi cabello, fíjense. Mi cabello tuvo un efecto Wall Street 1929. Así es. No, no, espérame. No, Maribel. El plan Marshall es después de la Segunda Guerra Mundial. Aguas ahí. No te me confundes. Sí, Mar, estás en lo correcto. Se cayó la bolsa de valores. Pero las razones por las cuales se cae la bolsa y se viene todo este desmadre llamado crisis del 29 se debe a varios motivos. Uno de ellos es este retorno de no capital que hizo que esos créditos fueran elefantes blancos, en realidad no existieran, porque así como
soltaban créditos a Europa, las empresas que producían esos bienes, al no tener fluidez para poder producir, le pedían a los bancos prestados. O sea, ahí se está haciendo una acción en cadena. Luego llegó un momento en el que Europa le dijo a los Estados Unidos, hey, ¿sabes qué? Ya no me mandes más bienes, porque no tengo con qué pagarte. El problema, y ahí vemos un límite del capitalismo como modo de producción, es que la industria no para, no puede dejar de producirse. ¿Y qué pasa cuando las mercancías comienzan a saturar los almacenes? Se venden más baratas. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando ni aún vendiéndolo a precios de risa logran salir esas mercancías? Oigan, les ofrezco clases de historia a 10 pesos. Y aún así me contratan. ¿Qué ocurriría? Entran en crisis. Exactamente, entran en crisis, bajan las ganancias, las acciones de las empresas disminuyen, cae la bolsa y eso implica que hay una afectación en las empresas y en los bancos, inversoras de la bolsa de los valores y por supuesto que también hablamos de inversores particulares. Y también aquí ocurre algo muy interesante, viene una inflación. ¿Sale? Se infla la economía, esto implica que la deuda se agrava. En contraparte, hay una devaluación de la moneda con la idea de equilibrar las finanzas, cosa que no funciona. En fin, se entra en caos. La gente comienza a retirar su dinero, dinero pues que ya no está valiendo nada. Los bancos ya no tienen manera de cómo solventar esos créditos. Por lo tanto, dicen, no aguanten. Ya no tenemos cómo prestarles, ni siquiera nosotros tenemos, ¡pum! Eso involucra que las fábricas, los negocios que se movían a través de esos préstamos, pues también truenen. ¿Y qué trae como consecuencia esto? Lo que ya los españoles, el paro, tío. Que bueno, acá lo conocemos como un desempleo generalizado, la gente está súper encabronadísima. Y es un ciclo que es propio de el capitalismo. El capitalismo como modo de producción tiene crisis cíclicas que de alguna manera se regulan. Lo que ha suscitado que el capitalismo como modo de producción no se quiebre es el hecho de que es bastante flexible. Y siempre hay un modo de reactivar la economía a través de una nueva forma de consumir. Ahorita les voy a hablar un poquito del New Deal, que parte de ese plan tiene que ver con generar nuevas formas de consumo, pero por ejemplo en la actualidad, o por lo menos desde que está en el liberalismo, lo que se llevó a cabo es generar nuevos bienes de consumo y apostarle a una obsolencia programada. Es decir, que a diferencia de la década de los 40, los 30, los 20, en donde la publicidad se hacía en tenor a la utilidad y a la duración del bien, por ejemplo en esta época, a eso se le apostaba la publicidad. En los 80s y hasta la actualidad es a través de la personificación, del consumo individualizado, pero también de la fugacidad. Eso ya lo veremos un poquito más a detalle cuando estemos analizando el mundo contemporáneo. Espero que sí podamos ver globalización. Regresándonos un poquito a los 30s, Marx en sus estudios, Capital en específico, tomo 2, quien se todavía me acuerdo, explica el porqué de esa crisis. Fíjense, fue una tendencia que él llegó a reconocer. Obviamente los economistas que no están de acuerdo porque el güey era lo que hoy llamaríamos un chairo de marca, pues no le hicieron caso y bueno, al final se dio este quiebre. Parte también del por qué ocurre la crisis del 29 se debe a que la mayoría de las personas tenían salarios que no les alcanzaban ni siquiera para subsistir. Entonces tú te podías partir el lomo por 10 horas de trabajo y ganar 5 pesos, pero esos 5 pesos se iban prácticamente en pagar tu vivienda, que ni siquiera era tuya, era una rentada, servicios de salud, si tenías chance de educación y comida. Entonces, eso hacía que la mayoría de la población, aún con créditos, que bueno, en esta época no se generalizaban los créditos como ahora los conocemos,
pues no tuviera manera de cómo consumir. Entonces, aquí es en donde sale otro economista que me agrada mucho, se llama John Maynard Keynes. Él es inglés. Keynes analizó todo este burlote, empezó a estudiar, bueno, ¿por qué se dio esta crisis? Y estudió a Marx, ¿eh? Ha sido uno de los economistas que también ha estudiado bastante a Marx, y llegó a la conclusión de que la crisis del 29 se dio porque se le apostaba demasiado al mercado externo, es decir, al comercio internacional, y se dejó muy debilitado el mercado nacional. ¿A qué me refiero? A que los productos nacionales no se consumían al interior del país y las empresas pues también perdían bastante. Algo que encontró en sus investigaciones Keynes es que la gente al ganar muy poquito no podía comprar cosas. Entonces dijo, bueno, vamos a ajustar el sistema económico de tal manera que se pudiera consumir productos nacionales, que la gente pudiera tener la solvencia económica para pagar y además garantizar el empleo. Keynes también detectó que si la gente estaba parada, no trabajaba, al no trabajar no tenía dinero y por lo tanto no podía consumir. Y entonces la economía se contractaría. Él dijo, no, tenemos que hacer un nuevo sistema. Y ese sistema se le llamó keynesianismo o Estado protector, en el cual lo que se va a apelar es que el gobierno intervenga en la economía, o sea, que tenga el control de la infraestructura de un país, de sus recursos naturales, bueno, no que tenga el control, que él administre, de tal manera que se mantengan precios y tarifas accesibles para que el empresario del país, es decir, el empresariado nacional, pudiera invertir. Si estos empresarios abrían negocios, entonces habría más oferta de trabajo. La gente al trabajar podría tener un dinero que los haría consumidores. Keynes también determinó que el salario que ganaba un trabajador debía corresponder no solamente a medio vivir, sino que tuviera un porcentaje que le permitiera consumir. La gente al tener dinero va a estimular que haya más empresas, que se diversificaría la economía y entonces, pum, güey, se sale de la crisis. Para evitar que la inversión del exterior entrara en una competencia que hiciera que la gente prefiriera los productos de afuera a los de adentro, porque eso para Keynes era riesgoso en tanto que no motivaba a que se abrieran más fábricas y por ende hubiera más ofertas de trabajo, sugirió que aquellos productos que entraban en competencia directa con lo que producía la industria nacional se le cargara un arancel, de tal manera que al ofertarse en la transacción de compra-venta, el consumidor local apelara por lo que las industrias nacionales producían. ¿Sale? Ahora, también Keynes detectó que si una persona se educaba, obtenía el capital cultural necesario para acceder a condiciones laborales que le generaran un salario más grande. Así que con Keynes también se desprendió esta idea del capital cultural, que es a mayor preparación, mejores condiciones de trabajo, por lo tanto mejor salario y por consiguiente mayor poder adquisitivo, cosa que desafortunadamente en la actualidad no se va a llevar a cabo. Y ya más adelante vamos a ver por qué. Entonces, para garantizar también que la gente comprara productos, se volviera consumista, Keynes sugirió que el Estado debía de hacerse cargo de un porcentaje de los gastos sociales. O sea que el Estado debía de garantizar salud, educación, vivienda, no en términos de justicia social como el barbudo lo sugirió. No. Al ser capitalismo seguimos enfrentando una situación de desigualdad. Sin embargo, el hecho de que el Estado garantizara el acceso a la educación, a servicios de salud y de vivienda, permitía que el trabajador tuviera un mayor margen de gasto. ¿Sale? O sea que en vez de gastar 5 pesos en comprar cualquier cosa, porque el resto del dinero se me iba a pagar servicios,
renta, la escuela de mis hijos. Bueno, ahora ya tengo 15 y esos 15 los puedo ocupar para cualquier otra cosa. Es decir, que el hecho de que el Estado se hiciera cargo de esta inversión social no solamente garantizaba una movilidad, porque los hijos de los obreros y campesinos que lograban acceder a las universidades, por supuesto que iban a tener una mejor calidad de vida que sus padres. Pero además de eso, daba pie a que la gente tuviera un mayor margen para gastarlo en lo que fuera. ¿Sale? En eso básicamente va a consistir el keynesianismo. Y por supuesto que aplicando esas políticas, ya posturas como un socialismo, como un anarquismo, van a dejar de ser atractivas porque el Estado te está proveyendo lo necesario para subsistir. Así que eso implica que luchar realmente por los derechos sociales, pues no iba mucho, no era muy atractivo. ¿Sale? Esto lo va a tomar en cuenta el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, quien es un presidente que va a acceder al poder en los Estados Unidos después de la crisis. Escuchó las teorías económicas de Keynes y dijo, wow, esto me parece correcto. Y fue puntual porque las consecuencias de la crisis ya estaban llevando a los Estados Unidos a una inestabilidad social horrible. No sé si por ahí vieron la película del Joker, cuando la gente comienza a salir a las calles y ya se empieza a poner cada vez más radical y más agresiva. Sí, no. ¿Sí se acuerdan de esa escena? Sí, sí, sí. Bien, entonces, más o menos así estaba ya los Estados Unidos a principios de los 30 y Roosevelt, haciendo una lectura atinada de lo que estaba pasando, dijo, no, creo que lo de Keynes puede funcionar y vamos a aplicarlo en los Estados Unidos a través de un paquete de reformas que va a ser conocida como el New Deal. ¿Sale? Entonces, llegaron justo a tiempo porque paulatinamente los Estados Unidos van a comenzar a recuperarse económicamente. O sea que al final el New Deal sí funcionó. Y lo más importante, en términos de estabilidad política y social, la gente al tener un margen de seguridad, es decir, que va a ser más fácil que tenga acceso a una casa, a una escuela, a servicios de salud de calidad, pues van a empezar a ser más obedientes al gobierno. O sea que con la aplicación del New Deal se generó una especie de obediencia de la sociedad respecto al gobierno. Y eso nos ayuda a entender por qué incluso después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad cada vez se va volviendo más conservadora. Los obreros ya no tienen este talante de ser revolucionarios. El movimiento feminista, que creo que es la tercera oleada, que más o menos había empezado a principios de los 20 y había generado cosas muy interesantes como el derecho al voto en algunos países, se va a pagar. Ese, digamos, que va a ser el impacto social que va a tener a mediano plazo el New Deal. Y bueno, eso va a dar pie a que ya en los 60s la sociedad se volviera tremendamente conservadora y tradicional, surgieron nuevos grupos sociales que no tenían los medios para poder mejorar sus condiciones de vida, léanse mujeres, personas de color, jóvenes, y bueno, ahí tienen el porqué en los 60s, particularmente en el 68, ocurren varios movimientos sociales pues en distintas partes del mundo, Francia, Checoslovaquia, México, los Estados Unidos, pero bueno, Perú, eso ya es una historia que probablemente toquemos cuando veamos Guerra Fría. Pero ese es un poco para ver el impacto que va a tener el New Deal como reacción a los efectos de la crisis del 29. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. No, profe. Profe, Sí, Emilio. si se supone con el New Deal adoptaron el keynesianismo en Estados Unidos, ¿por qué todavía sigue tratando con el mercado más que el keynesianismo? Se supone que el keynesianismo pues proveía a las personas de salud, ¿no? Y de vivienda. ¿Por qué en Estados Unidos no se hace eso si se aplicó el New Deal? A ver, se cortó un poquito tu comentario. No sé si me hicieras el favor de repetirlo. Es que se cortó un poquito y no te entendí. Es que, sí, es que no sé si en Estados Unidos se apliquen el New Deal como tal, porque en Estados Unidos como tal no tienen el seguro de salud como tal, ¿no? O sea, de que sea gratis. ¿Y el keynesianismo, eso era lo que aplicaba o no? Sí,
favorecía una cobertura general de lo que es la seguridad social, y esto involucra el acceso a la salud. De hecho, los hospitales públicos eran bastante buenos. Ahora, ¿por qué no se ocupa? Y eso tiene que ver también con la parte educativa en los Estados Unidos. La razón es porque a finales de los 70s, este modelo entra en crisis, una crisis brutal que comienza a mediados de esa década. Y como una forma de ajuste va a emerger el neoliberalismo, que bueno, el neoliberalismo no surge en los 50s. Las teorías librecambistas y neoliberales en sí van a nacer con Milton Friedman y con Franz von Hayek, más o menos entre la década de los 50s y los 60s. Ellos que proponían que la crisis fue porque el Estado intervenía bastante en la economía y pues eso no debe de hacer. Los impuestos eran muy altos a causa del gasto social. Friedman, Hayek, hay otro filósofo muy famoso que es Karl Popper, que defiende mucho ese sistema. Dice, no. Debe de haber una reducción en ese gasto público porque nos está generando muchos problemas. Debe el Estado no intervenir en la economía, debe privatizar las empresas porque el sector privado es quien debe de hacerse cargo de esos ámbitos. Y eso que trae consigo que derechos sociales que de alguna forma se ganaron a lo largo del siglo XX, de la noche a la mañana se volvieron un bien de consumo. Y el Estado, al no invertir en salud pública, en educación, va a devaluar esos, no es que no sé si llamarlos servicios, esas instituciones, lo cual implica a que la gente, en vez de exigir que hubiera una mejor calidad en el sistema educativo, en los hospitales, que hubiera una mayor cobertura, no, comenzaban a endeudarse, porque eso es lo que ocurría en los Estados Unidos y hasta la fecha ocurre, en comprar un seguro para que sus hijos pudieran acceder a la universidad, porque incluso en las escuelas estatales la educación es bastante cara. A finales de los 70s con Ronald Reagan, bueno, no, en el caso de Estados Unidos es en el 81 con Reagan, en el 79 con Margaret Thatcher en Inglaterra, se da una reversión, pues sí, se da marcha atrás a lo que había dejado el New Deal, que por cierto, reitero, ya estaba en crisis ese modelo, y comienzan a apelar a una privatización. ¿Quieres educación? Esfuérzate, cómpralo. El Estado no te va a dar nada, el Estado no va a mantener huevones. Esa es como su lógica. Y eso que va a implicar a que la mayoría de la población que no tiene las condiciones para acceder a una educación de calidad o a un sistema de salud, se queden marginados o en su defecto tengan que endeudarse para que puedan acceder a esos servicios. En México va a ocurrir algo muy parecido, sí, más o menos por las mismas fechas, a principios de los 80s, aunque eso se va a ver mucho más a detalle ya en fechas más recientes, en lo que llevamos del nuevo milenio. O sea, hagan de cuenta que aquí en México lo aplicaron de poquito en poquito. El Estado comienza a reducir sus inversiones en educación, comienza a dejar muy olvidado y descuidado, por ejemplo, instituciones como la Normal de Maestros, la misma SEP. Eso que implica que nuestro sistema educativo con el tiempo fuera más pirata. ¿Qué hace la gente que todavía tenía la ilusión de que México estaba creciendo económicamente, cuando en realidad no? Cuando en realidad estamos teniendo en esa década 80s, 90s, crisis horribles, comienzan a endeudarse. Además aquí, como en Estados Unidos, la educación privada, y no me dejarán mentir quienes estuvieron egresados de ese tipo de instituciones, genera estatus. Comienza a también a haber este mito que si sales de una escuela privada, sales mucho mejor preparado y vas a encontrar trabajo más fácil. Bueno, yo en los años que llevo de profesor, desafortunadamente no veo tanta diferencia entre alguien que es egresado de una escuela privada y una persona que es egresada de una escuela pública. ¿Sale? Yo no veo mucha diferencia. Digo, he tenido alumnos notables de ambos lados, pero en términos esenciales, no. Y las escuelas privadas que realmente valen la pena en el país, usted sale en un ojo de la cara. Entonces, bueno, al final la gente, por ejemplo, finales de los 80s, principios de los 90s, me acuerdo bastante bien, porque yo de niño llegaba a escuchar de mis tíos ese tipo de comentarios, y bueno, ya más adelante en pedagogía llegaba a analizar ese problema y dije, ay, no, sí es cierto. Digamos que ahí la experiencia personal se vincula con lo que está pasando históricamente, se comienzan a endeudar.
Además de que la SAT, bueno, nunca ha tenido una regulación efectiva sobre los institutos privados y que tenemos una deficiente educación privada que ahonda más en la desigualdad. Y bueno, eso es lo que estamos enfrentando en nuestros días aquí en el país. En Estados Unidos, ya que lo mencionas, Emilio, la situación es mucho más grave porque fue una desestructuración de toda la seguridad social. La seguridad social en los Estados Unidos, en su momento, lo llegaron a vender como si fuera cosa del diablo. El documental de El siglo del yo, más o menos llega a tocar ese tema. ¿Y qué es lo que venden? El estatus. Desafortunadamente, reitero, eso endeuda a las clases más bajas y muchos individuos de ellas ni siquiera tienen acceso. Pese a que los Estados Unidos son la primera potencia mundial y todo lo que ustedes quieran, su sistema educativo deja mucho que desear. Países como Cuba, Finlandia, Suecia, tienen una mejor calidad académica que los Estados Unidos. ¿Profe? Sí. ¿Sí te escucho? También pues hay candidatos demócratas como Bernie Sanders que están a favor pues de la educación gratis, ¿no? O sea, en las universidades. Y estoy en una página que se llama Fox News, que es una página conservadora para los republicanos, o sea, es su favorita. Uh-huh. Y cuando publican eso, he visto que pues todos se enojan, que dice que eso es socialismo, que esto es de izquierda, que no sé qué, que cómo le van a pagar la escuela, y tienen ese pensamiento de, pues sí, de que ellos no van a pagar con sus impuestos como la universidad de otras personas, como aquí, o sea que básicamente para ellos nuestro sistema sería como muy socialista. Sí, es precisamente por los prejuicios de un sistema que tendía a favorecer a los sectores sociales más vulnerables. Y eso también se explica porque en los Estados Unidos, como sucedió también en Inglaterra, son sociedades eminentemente meritocráticas. ¿A qué me refiero? A que tienen esta postura de que te construyes a partir de tus propios esfuerzos y tus talentos. No hay pretextos. Si lo quieres, lo haces. Y no consideran pues todas las condiciones que hay en tu entorno. ¿Cuál es, por ejemplo, el origen social de tu familia, el bagaje cultural, si vienes de una zona deplorable? O sea, todo eso no lo ven. Dicen, es que eso no importa, con que tú tengas mucho esfuerzo y le eches ganas, vas a salir adelante, porque el capitalismo y una sociedad democrática te da la oportunidad para que no importando quién seas, puedas salir avantes. Cuando eso, reitero, es un mito aún en los Estados Unidos. Sin embargo, todo este aparato cultural que defiende el status quo les impregnó la idea de que uno solito puede hacer las cosas. Y ahí tienes películas como En busca de la felicidad o ¿cuál otra de ese calibre? Pues sí, las biopics de empresarios como el de McDonald's, Apple, el güey de Microsoft. Todas esas pelis es para convencer también a la gente que se pueden hacer las cosas. Y hay toda una retórica en torno a eso, pero ya cuando la analizas, digamos, en vivo y a todo color con el entorno social, te das cuenta que no. Y es ilusorio que incluso un país de primer mundo, como se le llama, que más bien es un país desarrollado, como lo es Estados Unidos, pues mantenga altos índices de desigualdad. Y sus mecanismos están realmente muy restringidos. Hay diferentes estratos que van contándose a la hora de que tú quieras salir adelante, ¿no? Que bueno, aquí también aplica, pero en Estados Unidos es más amplio. Si vienes de una familia migrante, pues te cuesta más trabajo. Si no estás cercano a los valores tradicionales de la sociedad estadounidense, te cuesta todavía más trabajo. Si vienes de escuela pública, porque además el sistema educativo en los Estados Unidos es bien chistoso. Está el público, está el comunitario y está el privado. Entonces, si tú vienes de escuelas comunitarias, que es lo más jodido del sistema educativo estadounidense, ya te ven feo. Entonces, todas esas credenciales, al final, se toman en cuenta para decir si sí puedes salir adelante o no puedes salir. Y eso remarca que la sociedad estadounidense es bien prejuiciosa, bien prejuiciosa. Bueno, aquí no cantamos mal las rancheras, pero me parece que hay un sentido de comunidad, por así decirlo, que todavía llega a rescatar algunos asuntos. Por ejemplo, el caso de la universidad. Si bien se considera la universidad como un espacio que al final refuerza un cierto elitismo, y eso es algo que la UNAM desafortunadamente tiene en su idiosincrasia, eso yo como universitario no es algo que coincido para nada,
pero también se reconoce como una institución popular. Y la institución, digamos, desde ella organiza una serie de programas que da en pos de un desarrollo comunitario. Lo más reciente de eso es, por ejemplo, este plan, que a mí me parece un tanto atrevido, pero bueno, lo está aplicando la universidad, de reclutar a gente egresada o estudiante de medicina, de odontología, nutrición, enfermería, incluso veterinaria, a formar brigadas de vacunación con esto del COVID. La UNAM anda haciendo eso. Y eso, bueno, que reitero que me parece un poco atrevido y todavía riesgoso, pero habla del carácter popular que tiene la universidad. Que bueno, tampoco no es tan reciente, eso es algo que ocurrió desde la década de los 60 más o menos. Digamos que el carácter popular de la universidad es algo que se obtiene como consecuencia de los movimientos estudiantiles del 68 y el 71. Aunque era pública, durante mucho tiempo la UNAM también era una escuela un tanto elitista, a la gringa. Cosa que, por ejemplo, no tuvo el Instituto Politécnico Nacional o la Universidad Autónoma de México. Si nos vamos con el Poli fue creado para que los hijos de campesinos y obreros pudieran estudiar en la universidad, volverse ingenieros y de esta manera escalar socialmente. En el caso de la UAM, es una institución universitaria que va con la idea de generar personas que sean realmente críticas, sin este elitismo. Entonces es muy interesante cómo, haciendo una lectura de la cultura, visión, misión, como llaman ahora en las organizaciones, visión y no sé qué, falta una tercera palabra, uno ve qué tan social es el proyecto educativo. ¿Sale? Es todo un tema, es todo un tema. Y todo salió a colación con este rollo del New Deal. Profe, Ándale, misión, visión y valores. Sí, adelante. bueno, yo tengo una duda. ¿Esto Ajá. tiene algo que ver con la ley de Okun? A ver, recuérdame la ley de la UCUM porque no lo ubico. Se aplicó en 1962 gracias a Arthur Okun. Ajá. Y cuéntame, porque no había escuchado de ella. Ahora sí que sácame de la ignorancia, Pau. Bueno, es la que señala la tasa de desempleo y el crecimiento de la economía. Ah, sí, por supuesto. De hecho, sí, ya me acordé. La ley OCUM va a ser un indicativo que justo va a medir la movilidad social en las personas. O sea que a menor nivel de desempleo y mayor obtención de mejores trabajos de las generaciones presentes respecto a las anteriores, pues nos lleva a ver qué tanto ha cambiado la sociedad, qué tanto ha mejorado. Y un aspecto relevante, pues es el nivel educativo. Sí, sí tiene que ver con eso. Es todo un temazo, ¿eh? Y les digo que me hicieron acordarme de mis clases de política educativa y economía de la educación. Y la ley Okun pues está contextualizada en un periodo en el que todavía el estado de bienestar está todo lo que da. De hecho, la plenitud del estado de bienestar se va a dar no en la década de los 30, sino posterior a la Segunda Guerra Mundial, entre el 45 y el 68. Las primeras señales de crisis que vamos a ver del estado de bienestar va a ser a principios de los 70, digamos, el impacto ya en donde se ve que está en decadencia es a mediados de los 70 y el fin aparente del estado de bienestar es finales de los 70, principios de los 80, más o menos. Sí, es algo muy interesante. Pero bueno, todo esto para explicar lo que es el estado de bienestar y por qué en Estados Unidos no ocurrió un movimiento político radical posterior a 1929. Reitero, ahí Keynes entró justo a tiempo, ni antes ni después. Y va a preparar a la sociedad estadounidense para respaldar a su gobierno cuando éste decide participar en la Segunda Guerra Mundial. Imagínense si no se hubiera aplicado el New Deal. ¿Creen que los Estados Unidos hubiera entrado a la Segunda Guerra Mundial con fuertes problemas internos? No, por supuesto que no.
¿Sale? Entonces, bueno, vimos el escenario de los Estados Unidos, pero ¿qué creen que va a pasar en Europa? Cuando además por causa de la crisis del 29, Estados Unidos va a dejar de apoyarles económicamente. ¿Qué va a suceder en Europa como consecuencia de la crisis del 29? Y por la falta de apoyo de los Estados Unidos. A ver, ideas. ¿Va a haber una próxima guerra o algo así? Va por ahí. Digamos que me diste el paso 2 y te saltaste el paso 1. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que en pedagogía le llaman sociodrama. No sé si sea un sociodrama, pero bueno, voy a apelar a su imaginación. Imagínense que son ciudadanos de un lugar en donde la Primera Guerra Mundial y bueno, ahora la crisis de 1929 generó situaciones demasiado adversas, muy, muy desesperantes. No sé, se me ocurre Alemania. Imaginemos que somos un grupo de ciudadanos alemanes, vivimos en un país que 10 años antes tuvo un intento de revolución comunista que fue ahogada en sangre y que desde ahí no ha habido una estabilidad política. El gobierno de la República de Weimar es deplorable, sencillamente es de chocolate, no garantiza nada. Agréguenle que, ok, la ayuda de los Estados Unidos ayuda un poco a la economía alemana, pero no solucionó los problemas. Estamos ante un país en el que crece cada vez más el desempleo, los jóvenes se pasan mucho tiempo buscando trabajo y no hay nada. El marco alemán, que ese es el tipo de moneda de ese país, está en la calle de la amargura, no vale ni 50 centavos. Estamos ante una situación en la que además, conociendo a los alemanes, anímicamente estamos quebrados. Digamos que este rollo de la depresión o de esta desesperación que a veces llegamos a sentir como individuos, también se puede manifestar en las sociedades. Entonces, imagínense un país en donde no hay garantías de nada, en donde pisaron tu orgullo porque perdiste una guerra, en donde no hay trabajo, los precios son altísimos. Vaya, una situación realmente deprimente. ¿Cómo se sentirían ustedes al vivir en un país que tiene esas condiciones? Con rabia y enojo. Rabia, enojo. ¿Qué más sentirían? Le voy a agregar un grado de dificultad. Piénsense además como madres o padres de familia. O sea, que tienen ahí a sus mini alemanes. Mucha frustración y mucha presión. Exactamente. No, hay un montón de emociones. Y es en ese entorno cuando comenzamos a escuchar de parte de un grupo muy pequeño, muy radical por cierto, ideas como es que nosotros no podemos vivir así porque descendemos de una raza pura que merece gobernar al mundo. El orgullo alemán debe salir avante. La riqueza de nuestro país se le están llevando los judíos y otros grupos que son inferiores a nosotros. No debimos haber aceptado esos términos de guerra. Debemos de tener un gobierno fuerte que garantice nuestra seguridad. Y además este grupo está... ¿No es cuando, ¿Sí, Pau? ¿no es cuando empiezan a encerrar a los judíos? Ese sería el paso 2. Pero ¿cómo se sentirían ante estas ideas que además dan un ejercicio de fuerza, de cohesión social? Y bueno, uno estando muy sensible y susceptible a creerse cualquier cosa. Porque además esas emociones no satisfechas, pues genera rencor, genera ira, como bien lo comentó María. Muy frustrados, ¿no? Tal vez por la comida y la vivienda que como padre, o sea, tienes que llevar, ¿no? Y ahora imagínate que un grupo político comienza a tener este tipo de discursos
y a ofrecerte una cierta seguridad, a que te vuelvas a enrolarte en una comunidad que te haga sentir orgulloso. Les resultaría atractivo, dirían, ah, pinches locos. ¿Cómo se sentirían ante alguien que les hable así de bonito? Bueno, y que sí, despide silencio. Obedece, sigue. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Claro, ¿cómo se sentirían ante estas circunstancias con esos sentimientos que me acaban de referir? Pero todo eso, digamos que siendo testigos. Yo siento que calma, porque cuando uno está desesperado, lo único que quiere escuchar es algo positivo, que todo va a estar bien, bla, 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 bla. Cuando uno está en sentido de depresivo, que ya no puede más, y llega alguien y te dice que tú puedes, te hace creer que sí puedes y te levanta. Bueno, yo lo he visto en otras personas, porque en lo personal yo pienso que las palabras no ayudan mucho. Tienes toda la razón, pero este grupo es persuasivo y digamos que está atacando tus necesidades emocionales, porque no solamente, acuérdense que estamos estudiando seres humanos, entonces no solamente es la desesperación de no tener trabajo, el sentimiento de derrota que dejó el Tratado de Versalles, el quiebre del el espíritu nacional, sino también esta necesidad, porque al final así somos los seres humanos, de pertenecer a algo, de creer en algo. Y llegan estas personas que te dicen, no, es que estamos quebrados, pero nosotros somos una raza poderosa y la culpa no es de nosotros, es de los débiles de nuestra nación y de aquellos que se han aprovechado de nuestra buena voluntad, como los judíos y los gitanos. La culpa no es de nosotros, sino del gobierno que no ha estado a la altura de los acontecimientos y que solamente nos ve como un voto más. Nosotros como nación tenemos la capacidad de ser fuertes, no debemos de vivir de esta manera y además tenemos que recuperar lo nuestro. Merecemos un espacio vital porque somos una raza elegida. Yo creo que te sentirías como con ira, ¿no? Y le empezarías a tomar rencor tanto al gobierno por lo que te están diciendo, ¿no? Exactamente, acabas de decir algo muy importante y también Maribel en el chat, lo que Maribel puso en el chat es muy valioso también, o sea, estás en una situación susceptible y de pronto escuchas toda esta retórica que te hace sentir importante, que te hace ver que formas parte de algo muy especial y de remate este grupo radical da ejercicios de fuerza, o sea, digamos te apantalla. Entonces, paulatinamente nos vamos arrastrando hacia este tipo de proselitismo. Vamos abandonando la razón y vamos creyendo fielmente en ese tipo de sujetos, en este caso, en este tipo de doctrinas. El mecanismo que les acabo de contar, que bueno, ojalá haya cumplido con la finalidad que me planteé, de que se pusieran a imaginar, de ver el contexto, pues era el cómo operaba el totalitarismo durante la década de los 20 y principios de los 30. Ahora, definiendo un poco qué es el totalitarismo va a ser una doctrina política en el cual va a ponderar la superioridad del Estado sobre la sociedad. Como su nombre lo indica, es una ideología política que va a dominar todos los espacios del individuo, lo cual va a implicar que no se va a reconocer ningún tipo de derecho, ni político, ni social, ni civil.
La pantalla del totalitarismo es la seguridad. Y aguas, porque estamos viviendo periodos en donde se está pareciendo a lo que ocurrió en la década de los 30. Va a De ser, hecho, ¿sí? es donde la libertad se restringe, ¿no? Exactamente. Y es cuando el Estado empieza a como ejercer poder. No, ejerce un poder excesivo sobre la sociedad. Plantea que la sociedad obedezca al Estado. El Estado además no va a reconocer ningún tipo de apertura política. El totalitarismo va a plantear la idea de un gobierno, un partido, un Estado. Y cualquier cosa que existiera fuera de ello tiene que ser exterminado, literal. No vamos a dar concesiones a que alguien piense diferente o genere otras propuestas. El totalitarismo es una doctrina política que además va a hacer uso de la violencia, tanto simbólica como física o material. Va a perseguir a aquellos grupos que, según sus criterios, son los causantes de las desgracias del país. Si nos vamos a la Alemania nazi, por ejemplo, son los judíos, son los gitanos, son los homosexuales, son los negros, cualquiera que sea diferente. Si nos vamos a Japón, son los chinos, pero todo eso en aras de seguridad. ¿Sale? Ahora, eso dentro de la violencia física o material. Por eso van a ser súper precisos a la hora de exterminar otros colectivos que son diferentes. Pero también vamos a hablar de la violencia simbólica. Y la violencia simbólica no solamente va en tenor de hacerte menos, sino de crearte ilusiones que no corresponden a la realidad. Digamos, inflarte el orgullo, inflarte el ego, lo que hace el totalitarismo con estos individuos que aparentemente forman parte de esa raza ideal es inflarles el ego. Es que tú perteneces a la raza aria, por lo tanto mereces algo mejor, eres prácticamente todopoderoso. Ejercen el control, Sí, sí, sí. ejercen el control absoluto de la población, ¿no? Y es cuando ahí se empiezan a crear como fantasías y que tú tienes un poder y así. Exactamente. Y ahí, por ejemplo, la manipulación de los medios de comunicación resultan fundamentales. La retórica que se da en la radio, que se da en los libros, que incluso se transmite a través de rituales, aunque sea en términos positivos, es violencia, porque te obligan a que te olvides de ti para entregarte, en este caso, al Estado. Y le tengas una fe, pero ciega a ello. Adelante, Mar. ¿Se podría definir como la sumisión del individuo al Estado? Preciosas palabras, sí. No hay más. Con Ok. eso sintetizaste todo lo que involucra el totalitarismo. Sí, sí, lo único que podría agregar a lo que comentaste es que se hace a través del miedo, a través de una falsa seguridad. Miedo a lo diferente, miedo a que fuera de él no habría otras cosas. Y por supuesto, es una sumisión, lo dijiste, ni hasta le diste un toque de poesía. Ahora, esas circunstancias en una sociedad que, digamos, psicológicamente es estable, pues no impacta. Es decir, en un país en donde hay más o menos una estabilidad política, donde hay garantías de desarrollo, que tienes una chambita que te da, pues más o menos para vivir, esto no resulta atractivo. Al contrario, es peligroso. Pero ¿qué pasa cuando estamos en circunstancias como la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial, o en Italia posterior a la Primera Guerra Mundial, o incluso aquí me atrevo a incluir a España, a la Unión Soviética? Y bueno, Japón es un caso raro. Japón, la verdad es que es un caso aparte. Pero todos estos discursos en sociedades tan golpeadas impacta de lleno. ¿Sí, Mar? Vas, adelante. Oye, Vic, tengo una duda. Dale. De ahí sale el comunismo, el fascismo
y el nazismo, Sí. del totalitarismo. Bueno, el comunismo Ok. no. El comunismo, acuérdate que es una etapa que plantea Marx en donde aparentemente se van a suprimir las diferencias sociales y todos vamos a tener acceso a lo necesario para vivir dignamente. Digamos que ese es como el fin último de la revolución proletaria. Acuérdense que no es lo mismo comunismo que socialismo. El socialismo es la etapa de transición en donde los obreros, a través del ejercicio del poder, van a colectivizar los famosos medios de producción para acceder al comunismo. ¿Sale? O sea que en el socialismo estamos viendo todavía la existencia de contradicciones sociales y es necesario un gobierno. Cuando llegamos al comunismo, el gobierno por sí mismo, bajo esta lógica de desarrollo, ya no aparece. Sin embargo, comentaste algo muy importante. El totalitarismo, lo vemos en ambos ámbitos políticos, tanto en la izquierda, es decir, estos que van hacia una onda medio colectiva y de aparente justicia social, como hacia la derecha, es decir, que tienden más a un gobierno individual y a estar a favor del capitalismo. En el caso del totalitarismo de izquierda, esto va a estar representado por Stalin. Si ustedes analizan el gobierno de Stalin en la Unión Soviética, es totalitaria. Tiene todas las características. Porque, entre otras cosas que me faltó comentar, mete a la sociedad soviética a una cuestión militarista, homogeneiza a la población y hay un culto al líder. ¿Sale? Bueno, aquí me faltó Stalin. Ahora, si nos vamos al totalitarismo de derecha, tenemos a los nazis, tenemos a Adolfo Hitler, tenemos a Mussolini en Italia y tenemos a Francisco Franco en España. Esos son totalitarismos de derecha, ¿sale? Y bueno, el militarismo japonés, ¿va? Pero sí, tocaste un punto muy importante. El totalitarismo no nada más es procapitalista, sino también llega a ser, o por lo menos toma como nombre el comunismo. Aunque bueno, eso no es comunismo, ¿sale? No sé si pude resolver tu inquietud, Marco. Sí, gracias. Vientos. Y bueno, desafortunadamente, aún en nuestros días tenemos países de esa línea. Estados Unidos con Trump era un país que, si bien aparentemente se asumía como democrático, cada vez tendía más hacia este tipo de ideologías políticas. Trump, de hecho, es totalitarista. Otro tanto sucede con Bolsonaro en Brasil y desafortunadamente es una corriente política que en los últimos años ha agarrado fuerzas. Incluso en México también ya empezó a visualizarse más, lo cual es bastante riesgoso. En el caso de totalitarismo de izquierda está la dictadura que hay en Corea del Norte con los Kim Il-jong, estos cuates que parecen personajes de Dragon Ball. Creo que ya, porque el caso de Cuba, de Venezuela y de Bolivia responden a otro tipo de gobiernos, no son enteramente totalitarios. Pero Corea del Norte sí. Bueno, tal vez, con temor a equivocarme, y si por aquí hay un politólogo que me saque de dudas, podría incluir a China. China es uno de los países que más controlan a su población, que más los censuran. Y los tienen cortísimos, a los chinos. Acuérdense que antes de que se diera esto, el COVID, habían broncas muy gruesas en Hong Kong. Ya estaba viendo buenos guamazos ahí. ¿Sale? Entonces, bueno, notamos que esta doctrina política, con sus distancias, actúa de manera muy, muy, muy parecida a estos grupos de, ¿cómo explicarlo? De cooptación social. Por ejemplo, algunas comunidades evangélicas, me atrevo a decir que también ciertos grupos que aparentemente apoyan en la superación de las adicciones, por ejemplo, tienen una lógica un tanto parecida. No quiero decir que sean iguales, pero sí tienen una estructura de reclutamiento muy, 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 muy parecidas. Incluso, que espero que no les haya tocado,
personas que tienden a abusar emocionalmente de otras, tienen una operatividad muy, muy, muy cercana a esto. Y como sucede con las sociedades, si el individuo, digamos, se adentra a ese tipo de colectivos o trata con ese tipo de personas, es porque está en una situación muy vulnerable en el que no hay una autovaloración plena. Y como sucede con el totalitarismo, esos grupos, esas personas, lo que generan es un sentido de dependencia. Haciendo una analogía con sus, reitero, sus instancias, es parecido a lo que la sociedad alemana, lo que los italianos van a experimentar en los 30s. ¿Salió? Están muy quebrados, estos güeyes les hablan bonito, hacen un ejercicio de fuerza, de aparente seguridad, y las personas en su desesperación, ¡pum!, se clavan. O sea, ellos por sí solos no armaron un desmadre que después vamos a llamar Segunda Guerra Mundial, sino es la sociedad en su conjunto el que de alguna manera les confirió ese poder. Por eso, no sé, con los italianos, es algo que todavía no conozco, pero con los alemanes les genera un sentimiento de culpa. Así que si alguna vez conocen a un alemán, no vayan a caer en esta incomodidad de preguntarles, oye, ¿y qué te pareció Hitler? ¿Cómo les fue con los nazis? Porque es algo que todavía les duele. Y es porque reconocen que estos vatos armaron un cotorreo, pero gacho. ¿Sale? Ellos tienen muy presente este relajo de la memoria. Y también algo muy importante, el totalitarismo no toma el poder en términos pacíficos. Pese a todo, es necesaria la violencia. Y trae como consecuencia que al final la sociedad se volviera intolerante, se volviera fanática, en fin. Elementos necesarios para que te respalden en ideas locas como conquistar el mundo. Es muy interesante ese tema porque incluso repercute un poco en la parte personal y cómo vivimos nuestras relaciones socioafectivas. Es para que vean que ahí la historia coquetea con la psicología. Es interesante. ¿Dudas al respecto con cómo el totalitarismo conquista el poder? No, ninguna. No, profe. Vientos. Ahora Dios los hace y ellos se juntan. Acuérdense que también sienten un revanchismo por lo que pusieron en tratados como el de Versalles. Entonces, en aras de la conquista del famoso espacio vital, los alemanes, los italianos y los japoneses durante los años 30 van a empezar una etapa de expansión. Y eso va a hacer que generen alianzas. Aquí es cuando se forma el eje, primero Berlín-Roma y después se va a incluir a Japón al meter a la ciudad de Tokio. ¿Sale? Y estos tres países van a tener procesos de expansión militar muy parecidos. Ahora, ¿se acuerdan que desde 1919 estaba la Liga de la Sociedad de las Naciones como propuesta del presidente Wilson? ¿Sí se acuerdan de esa institución? Sí. Bueno, pues esa institución... ¿Eso era en Inglaterra? No, acuérdate que la Liga de la Sociedad de las Naciones es el antecedente de la ONU. O sea que tenía como responsabilidad evitar que ocurriera una nueva tensión internacional que derivara en un conflicto como el de la Primera Guerra Mundial. Y esto implicaba tener vigilados a los alemanes, a los italianos y a los japoneses. O sea que la Liga de la Sociedad de las Naciones tenía como una de sus misiones evitar que ellos se expandieran para que no ocurriera una nueva guerra mundial. Ahora, la Liga de la Sociedad de las Naciones tenía el respaldo de Inglaterra, de Francia y de los Estados Unidos. Pero, sencillamente, fueron muy condescendientes con estas políticas agresivas que tenían los alemanes, los italianos y los japoneses. No sé si por ahí hay alguna duda. No. No, muchas gracias, Vic. De nada. Entonces, imagínense, eran como, no sé si les han tocado, hagan de cuenta que los alemanes, los italianos y los japoneses eran como estos niños pequeñitos, tan, pero tan inquietos que no respetan ni a Dios. Que dan ganas hasta de practicar con ellos, no sé, un penalti,
gol de campo. No soy fan de la violencia, adoro a los niños, pero sí hay algunos que retan tu paciencia. Y para colmo de males, los papás se comportan demasiado suaves con ellos. No sé si les ha tocado ese tipo de circunstancias. ¿No? ¿O sí? Desgraciadamente así es. Que dices, no, contrólalo porque este güey me va a quemar la casa. Y cuando les dices a los papás, oye, tu chamaco se está portando mal, mira, no está respetando, bla, bla. Ay, hijito. O sea, porfa, pórtate bien. Y el pinche chamaquito sigue haciendo sus desmadres. Hagan de cuenta que esos papás condescendientes y irresponsables son la Liga de la Sociedad de las Naciones y esos niños destroyers son Alemania, Italia y Japón. O sea, era evitar que hubieran relajos, pero desde el 36 los alemanes comienzan a expandirse. Y uno de los primeros países que se van a apañar van a ser los austriacos. Cuando los alemanes se expanden e integran a Austria, la Liga de la Sociedad de las Naciones decía, Adolfo, no conquistes más territorios, acuérdate que está prohibido, no lo vuelvas a hacer, ¿eh? Y él fue, ¡ñe! Y después, ¡pum!, se apañan una parte de Checoslovaquia que tenía una población importante de origen alemán. ¡Ay, Adolfo, lo volviste a hacer! Te dije que no invadieras otro país. ¡ñe! Y donde sí se iba a armar la bronca era con Polonia, porque Polonia era aliada de Inglaterra y Francia, entonces ahí ya fueron más firmes y, a ver, Adolfito, si le pegas a Polonia, te vamos a declarar la guerra. Ahorita les voy a hablar por qué Adolfo tenía esa seguridad, pero me vale, tú y cuántos más, yo voy a atacar a Polonia. Pero bueno, dejando a un lado a Adolfito, otro tanto sucedió con los italianos, quienes durante la década de los 30 primero van a agandallarse a los libios y ya en el 38, desde Somalia, van a atacar Etiopía. Ay, Benito, te dije que no le pegaras a esos negritos. Y bueno, ya en últimas instancias van a ocupar una sección de la península balcánica. Y en el extremo oriente vamos a ver a los japoneses que están haciendo lo mismo, pero con los pobres chinos. China en 1911 está experimentando el inicio de una revolución que va a ocasionar que se vaya el imperio, adiós imperio o la república, pero que además expulsar a la influencia extranjera en China. Es una revolución nacionalista liderada por Sun Qing, pero resulta que esta facción que lidera la revolución china va a dividirse en dos. Una sección sigue manteniéndose como nacionalista, pero adoptando un modelo procapitalista. Esa facción se le llama Kuomintang y va a estar liderada por Chiang Kai-shek. Y tenemos otra facción más popular con un fuerte apoyo campesino que va a tender hacia el comunismo. De hecho, hasta se van a organizar en soviets y va a estar liderada por Mao Zedong. Pues como a lo mejor ustedes ya estarían imaginándose, estas dos facciones van a conllevar a una guerra civil. Y los japoneses, que siempre habían querido agandallarse a los chinos, pues van a aprovechar que los chinos estaban divididos para empezar a someterlos. Y al principio les va a ir muy bien, porque van a conquistar esta parte del norte de China y le van a llamar Manchukuo. El Manchukuo va a ser un país títere de los japoneses y desde ahí van a comenzar a expandirse por toda Japón, por toda China. ¿Sale? Entonces, eso está ocasionando que el mundo esté empezando a llegar a un ambiente tan tenso que va a dar pie al origen de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sale? Ahora, ¿dudas hasta aquí, chicos? A ver si entendí. Vamos a ver. Espérame, déjeme le explico yo, a ver. Ok. Alemania le dio el primer golpe a Polonia. Y No, eso ya fue hasta con el base final. a esto, Francia...
Ah, Ajá. ok. Sí, ya hasta el final. Pero, o sea, como tal Francia y... Bueno, yo sabía que como tal Francia y el Reino Unido fue el que le declaró la guerra a Alemania, ¿no? Ajá. Y por eso se dio la Segunda Guerra Mundial. Sí, estás en lo correcto. Pero eso ya es hasta el final. Antes les digo que eran como estos papás de, ay, hijito, volviste a invadir un país. Te dije que no lo hicieras. A la próxima vas a ver, ¿eh? O sea, fueron demasiado tolerantes con los alemanes. Igual que con los italianos. Y ya para ese entonces los italianos y los alemanes habían aliado. O sea que en caso de que hubiera bronca, los dos iban a saltar contra quien se les ponga. Además de que en ese proceso los alemanes habían reconstruido su ejército. Y a través de préstamos, la economía alemana se va a activar a través de invertir en la industria bélica. Por eso luego necesitaban conquistar. Porque si no, eso iba a estar en joda. ¿Sale? Y necesitaban probar que estos tanques que traían, este desarrollo tecnológico en lo militar, pues fuera efectivo. Entonces aquí se aprovecharon que en 1936 un vato loco llamado Francisco Franco se levantara en armas en contra de la Segunda República Española. Para España las primeras décadas del siglo XX fueron terribles, o sea, les fue mal. O sea, por España le llovió sobre mojado, porque se acaba la monarquía, entra en una inestabilidad política que los lleva a tener una dictadura militar con un güey que se llama Primo de Rivera, que nomás no la arma y se dedicaba a fusilar gente a diestra y siniestra. Eso va a ocasionar que en el 33 la gente estuviera harta y hubiera una serie de movimientos y de eventos que tumbaron al dictador. Se hizo unas elecciones en donde se arma, digamos, una alianza entre comunistas, socialdemócratas y hasta anarquistas para conquistar el poder. Ganan las elecciones, se conforma la Segunda República Española, pero la sociedad de aquel país pues es tremendamente conservadora. Y además también es muy tradicional y hay una sección del ejército que ideológicamente tiene ideas muy parecidas a las de Adolfo Hitler y a las de Mussolini. A esa facción política se le conoce como la Falange. Y pues no les va a cuadrar que la República tuviera un gobierno de izquierda. Entonces en 1936 se van a levantar en armas. Era una chingaderita de ejército, la verdad, porque la mayoría se había alineado a favor de la República. Y hasta tiene un toque bien de Star Wars. Pero Francisco Franco logra conseguir el apoyo de los italianos y de los alemanes, quienes van a aprovechar a la guerra en España para pues probar qué tan potentes son sus tanques y esta tecnología militar que desarrollaron. A esa operación de intervención se le conoce como Operación Cóndor y es gracias al apoyo alemán e italiano que la parte del ejército que está dirigida por Francisco Franco, que en estos momentos se conoce como nacionalista, van a triunfar durante la Guerra Civil Española, que va a ser uno de los episodios más sangrientos y dolorosos de la historia de España. Es terrible. ¿Sale? Y eso también es un antecedente de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, muy inteligentemente, Francisco Franco no se termina aliando con sus amiguitos, sino que se mantiene neutral y reafirma su neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial. Fíjense, manitas y manitos. Por otra parte, durante la guerra, a la Segunda República Española la dejaron solas. Potencias como Inglaterra y Francia, nazcan. Chido, güey, hay guerra. Digamos que el único apoyo internacional que tuvo la República Española para combatir a los rebeldes fue la organización de brigadas de voluntarios que se conocieron como brigadas internacionales, en donde, pues bueno, Chile, Mole y Pozole se lanzaron a pelear a favor de la República. Y llegó ahí gente interesante, por ejemplo, George Orwell, que es un escritor muy, muy famoso, autor de una novela que se llama 1984, que está inspirada en todo este relajo que ocasionó la llegada del totalitarismo y sobre todo lo que vivió el autor durante la Guerra
Civil Española. Léansela, no tiene desperdicio, la pueden conseguir en menos de 30 pesos. Y pues bueno, George Orwell junto con otros escritores de la época, como por ejemplo Aldous Huxley, van a dar pie a un nuevo género literario llamado distopía, donde a partir de cosas que estaban sucediendo en ese momento, plantean la idea de un futuro que no es para nada positivo. ¿Sale? Ya no les hablaré más, ahí se los dejo de tarea para que lo lean o lo vean. Hay una película muy buena que está basada en el libro. Pero bueno, además de George Orwell, también participa como brigadista internacional Ernest Hemingway, que también es otro escritorazo, autor de El viejo y el mar, y cuyo hijo fue un transexual, quien por cierto tenía problemas con su papá y debido a esa relación Ernest Hemingway se suicidó. Hay una historia muy interesante ahí. Pero bueno, Hemingway se va De hecho, a... yo la compré. ¿Tú compraste la historia La compré en Amazon. Ajá. La de la novela de El viejo y el mar? 1984. Ah, ok. Ajá. Yo la Léetela, está compré muy en buena. Amazon. Está muy, muy buena, léetela. No tiene desperdicio, de Seguiré verdad. sus recomendaciones. Muy bien. Me siento honrado de que sí tomen a consideración mis recomendaciones. Pero está muy padre, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, y en general la distopía es un género literario que te simbra, que no es fácil, que te mete una serie de emociones que te generan cierta tensión, pero que es muy valioso, es muy, muy, muy valioso. Digamos, literatura dura, intensa. Bueno, hasta mexicanos pelearon en la Guerra Civil Española, o sea, gente como ese señor que es muralista, que tenía un carácter de la fregada, Siqueiros, David Alfaro Siqueiros, también va a ir a combatir allá. El güey era un hipercomunista de marca. Y en fin, como les decía, desafortunadamente Franco triunfa en la guerra y pues mete a España una dictadura que va a durar hasta 1975, que fue de las más sangrientas que tuvo aquel país. Y de hecho todavía hay heridas abiertas como resultado de esos procesos. Pero reitero, durante la Segunda Guerra Mundial, Franco negocia con los aliados para que no lo tumben del poder. Y no da su brazo a torcer para aliarse con Hitler y Mussolini. Así es que el eje no incluyó a Madrid entre sus aliados. No, hombre, esta de la Segunda Guerra Mundial también tiene su lado interesante. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna, profe. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Bueno, también a través del cine, de la música, ya que estamos entrando en la Segunda Guerra Mundial y en estos temas, podemos analizar este periodo. Si quieren, para dentro de 8 días, se me ocurre algo para romper la rutina. No sé qué les parezca, pero necesito que se comprometan. Se me ocurre que veamos porque yo también la voy a ver, una peli relacionada con la Segunda Guerra Mundial y tomemos como pretexto la peli para hacer un cine debate y a partir de ahí ir viendo causas, desarrollo y consecuencias. ¿Cómo ven? Un poco para darle otra dinámica a la sesión, retarnos cognitivamente y no acostumbrarnos solamente a estas clases de corte expositivo. A mí sí me gustaría. Profe, suena súper bien. Sí, profe, pero que todas asistan. Asistan y además que vean la película, no nada más lleguen como si fuera una fiesta y no conozcan a nadie y echándose los aperitivos. No, hay que tener un rol activo en esto. ¿Vale? Entonces, ahorita lo que queda es ponernos de acuerdo en qué película vamos a ver. Y como dicen estos soldados, pues no se pierdan el próximo capítulo de esta fatídica saga, porque va a continuar. Y se va a poner bueno. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? No, profe, ninguno. Perfecto, entonces... No, profe. Bien, vamos ahora a definir qué películas vamos a ver, que tengan que ver con la Segunda Guerra Mundial. En lo personal no soy muy fan del cine americano porque es demasiado
exagerar y siempre ponen a los gringos como los buenos. No me gusta mucho, pero bueno, ya se los dejaré a su criterio. Yo voy a proponer una película. 1984, Christopher. Bueno, les propongo 3. De cualquier forma, vamos a acotar las 6 y después por votación, ¿sale? Yo propongo la lista de Schindler, que por cierto, quienes están conmigo en Filos, la vamos a volver a ver, porque en ética va a estar buenísimo. Cuando lleguemos allá igual y topamos esta. La lista de Schindler, El pianista y un anime. Es lo bueno de tener amigos frikis y más ñoños que uno que le dan buenas referencias. Este no tiene madre. Así es que cómprense sus Kleenex. Propongo esas 3. ¿Qué otras películas creen convenientes para ver Segunda Guerra Mundial? Profe, ¿cuál dice que es la de como anime? La tumba de las luciérnagas. Bueno, a mí me parecería bien esa. No sé los demás. Ok, ¿por qué no pones en el chat por cuál votas? Sale, vamos a ver en el chat sus votos. Yo no voto porque yo fui el que propuse esas 3. Sí, bueno, antes de que voten, otras películas que valdrían la pena. Uy, empezaron a huir. ¿O están de acuerdo con esas 3? Bueno, sí. Es que yo vi hace mucho tiempo una que se llama Las Horas. ¿Las qué, perdón? Algo así. Entonces, esa habla más sobre el destino de Europa y así. ¿Pero cuál me dijiste? Es que no alcanzo a escuchar bien. Las horas más oscuras. Las horas más oscuras. Ok. Bueno, ya se sumó otra propuesta. Fíjate que esa no la he visto. Bueno, ya empezaron. Hay 2 votos para la tumba de las luciérnagas. Hay 4 propuestas hasta el momento. La lista de Schindler, El pianista, La tumba de las luciérnagas y Las horas más oscuras. El pianista. Pueblo, manifiesten su voluntad, por favor. Ya quedó empatada la tumba y el pianista, ¿eh? Ok, por ahí falta Irma, Ingrid, Mariana. Bueno, pues puedes elegir otra, Irma. Pues entonces vota por el pianista. Ok, la tumba de las luciérnagas van 4-3. No, 4-4. Hay empate. Porque si seríamos ambiciosos, les diría que viéramos las 2, pero como trabajan, están estudiando para las otras materias, no quiero agandallar el tiempo. Ok, a ver. Voy a hacer el recuento de los votos. Sofía va por la tumba de las luciérnagas. Ingrid Velázquez va por la tumba de las luciérnagas. Vamos 2 votos. El pianista Goretti, Emilio, Mar. Van 4-2 con el pianista. 5. Irma. 5-3. Porque Maribel votó por la tumba de las luciérnagas. Christopher se encantó por Las horas más oscuras.
Falta por ahí Paola, Ingrid, Mariana, por favor, emiten sus votos. Ah, no, Ingrid ya dijiste que la Yo digo que pianista. ya en pianista. Ok, bueno, zanjándose el asunto, queda como prioridad ver el pianista. Tengo que dar un espacio este fin de semana para ver la película, porque yo también voy a hacer mis apuntes, ¿eh? Y quienes tengan tiempo, chance, véanse La tumba de las luciérnagas. Me parece que ese está en YouTube, si no creo que también en Netflix. Pero bueno, ya quedó lo que es el pianista. Ya saben, véanlo desde esta óptica de aprendiz de estudiante de historia. Léanse sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, como la temática de la película afronta la persecución de los judíos y la ocupación de los alemanes, creo que es de una ciudad de Polonia. De Polonia, pues léanse un poquito sobre eso y vayan analizando de la película qué los remite a las causas de la guerra, cómo puede verse ahí el desarrollo y de qué manera al final cierra. ¿Sale? El manual es una buena guía y también no hay problema en que ocupen otro tipo de referencia. En YouTube hay toda una saga de como 7 documentales sobre la Segunda Guerra Mundial. Es una serie que sacó, creo que el History o el Discovery, no me acuerdo. Yo nada más he visto 2, está muy bueno. En fin, con eso vamos a realizar la actividad de la siguiente clase y me gustaría que también compartiéramos pues una conclusión personal, que me comentaran una conclusión personal. No se los quiero pedir por escrito porque reitero, no quiero abusar de su tiempo y le apuesto más al intercambio de ideas vía oral. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo con las reglas? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, pues entonces ya es compromiso colectivo, ¿vale? Queda, siendo así, ya finalizada esta sesión. Nos vemos el miércoles 23 en un especial pre-navideño sobre la Segunda Guerra Mundial. Es una charla cine debate. Tráiganse sus cafecitos, sus galletitas. Y pues hablaremos de la película del pianista, ¿sale? Si por ahí resulta algo en cuanto a dudas, comentarios, pues me lo pueden referir, no hay ningún problema. Y también creo yo, ya es momento de que comiencen a practicar en estos tests, en exámenes de simulación y quién sabe cuánta madre se encuentren, porque pues estamos ya a 2 meses del examen. Así que es momento de familiarizarse con el reactivo. Tengan mucho cuidado, por favor, porque esos materiales desafortunadamente contienen errores. Así es que yo les recomendaría que aquellas preguntas que estén medio chafonas o que tengan dudas, apúntenlas y si la respuesta no es la correcta, pues también, ya sea por el chat o un espacio, aquí durante la clase checamos esas dudas. Pero ya es momento de empezar a tocar también esa parte de la práctica, ¿sale? Y reitero, no se queden solamente con el resultado. Eso sirve un poquito más o menos cómo van y cuánto les faltaría para llegar a su meta, pero priorice en qué temas están mal. Esas ejercitaciones, como lo vimos hace 8 días, pues es un mapa para poner atención en aquellos temas. Y recuerden que no solamente es el contenido, sino también la lectura, el manejo del reloj, por ejemplo. Por ahí les mandé en el grupo una sugerencia de una aplicación que hoy me recomendaron en la mañana para practicar. Ya la chequé y son preguntas que también son un tanto parecidas a las del examen. Y lo más interesante que vi de ahí, de ese quiz, es que les ponen tiempo y además les dan una retroalimentación, cosa que pues desafortunadamente no se da en todos lados. Así es que me parece bastante provechoso ese recurso. Además creo que no está muy pesada esa aplicación. Así que, en fin, hay suficiente material para poder vencer al examen desde la parte de historia.
además de las clases, por supuesto, ¿sale? Así es que no se me sientan derrotados, no se me desesperen, tampoco se me aceleren. Tranquilos, tranquilos, hagamos del tiempo y de esto que le están invirtiendo a su preparación, pues un aliado. Esto no debe ser un vía crucis, ¿sale? Ni mucho menos un calvario. ¿Sí, Pao? De hecho, yo tengo varios bancos de preguntas me parece creo que de todas las materias. Son los que he estado practicando y pues si gustan, manden mensaje en el grupo y pues ya los mando. De hecho, también un chavo acabo de ver que publicó en Facebook, me parece que se acuerda de algunas preguntas que venían en el examen y y se quedó en la primera vuelta de la UNAM, entonces pues si gustan igual les mando esa información y pues ya, solamente es cuestión que digan. Está perfecto, solo ahí tengan cuidado porque la universidad sí llega a hacer algunas variaciones. O sea, fundamentalmente no cambia el examen, pero sí hace algunas adaptaciones que genera que las experiencias anteriores no sean 100% aplicables. Así es que tengan cuidado con eso, sí aprovechenlo. Esa es una idea y cualquier información que nos ayude a acreditar el examen sirve, pero ojo con los dogmas, ojo con tomarlos como cuestión de fe. No por el hecho de que este chico le preguntaran de esos temas, quiere decir que así como va, se los van a preguntar en el examen de febrero. ¿Va? De hecho, ahorita como es la pandemia, la vuelta pasada aumentaron puntajes por eso. Entonces, pues para que se pongan más listos. Y bueno, en el grupo al rato se los mando. Sí. Para que no se los ande enviando a uno por uno. Vale. Sí, perfecto. Y es una gran ayuda, Pau. Y de eso se trata también, de echarnos la mano los unos a los otros. A mí esos recursos me permiten aprender, me permiten actualizarme. Y pues bueno, también está este contacto que les pasé para el profe de español. Entonces, quienes ahí tengan esa necesidad, pues ahora sí que aprovechen. Él ya está enterado de sus circunstancias y me dijo que iba a manejar los mismos horarios que, bueno, no los mismos horarios que yo estoy manejando, que se empalmarían, pero sí esta franja de 8 a 10 de la noche. ¿Va? Sería cosa que se organicen, como sucedió con el de mate, y que lo charlen. O sea, ya les pasé ahí 3 contactos, un profe de mate, un profe de química, biología y uno de español. Ya con eso tienen. Pero en fin, ya ustedes tienen la última palabra. ¿Sale? Pues bueno. Profe. Échenle ganas, no se me desesperen, muchachos. Muchas gracias, Vic. De Bonita nada. noche a todos. Gracias, descansen. profe. Bye. Descansen, bye. Cuídense Descansen. mucho. Bye. Gracias, igual. Bye. Buenas noches.